Que el Señor le bendiga. Para mí es un gusto compartir la palabra del Señor en esta mañana. Diga conmigo, hay victoria en el nombre de Jesús. Bueno, ahora dígalo con fe o muévale un poquito el barbijo, así escuchamos en este lugar. Diga conmigo, hay victoria en el nombre de Jesús. Si es que lo están transmitiendo, ¿qué le parece si le damos un aplauso a aquellos que están conectados? Y si estamos saliendo en la radio, también les saludamos a los que están escuchándonos. Venimos en estos días, desde el fin de semana pasado, hablando de la serie. Por ahí está El amor tiene nombre. Recordando, ¿no es cierto? Estamos a víspera de unos días de las fiestas, de la Navidad, recordando el nacimiento de nuestro Salvador. Y qué lindo que es poder refrescar también siempre la palabra del Señor, que es viva y eficaz. ¿Sabes que cuando uno abre la palabra del Señor, Dios siempre tiene algo fresco para darnos? Estos días estaba recordando, ¿no es cierto?, mis primeros pasos en la fe. Y siempre quedo maravillado con poder ver que en la palabra del Señor siempre Dios tiene algo para darnos, siempre Dios tiene algo para hablarnos. Por eso el gran desafío es entender que nuestra palabra de Dios, la palabra del Señor, siempre es viva y eficaz. Y dice que es cortante y que puede penetrar hasta lo más profundo. Por eso quiero animarte a que seas un lector de la palabra del Señor. Y el día de hoy quiero que podamos volver a leer el texto central de esta serie, El amor tiene nombre. Se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6. Si usted tiene su Biblia, seguramente también estarán proyectando acá atrás. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y qué linda las últimas palabras, dice Padre eterno, Príncipe de paz. Señor, en esta mañana honramos tu palabra y oro, Señor, para que en los próximos minutos ella pueda desafiarnos, movilizarnos, recordarnos de tu gran amor, recordarnos, Señor, cuánto nos has amado, Señor, y gracias por la obra redentora tuya, Señor. Bendecimos tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. El amor tiene nombre. El día de hoy quiero hablar sobre la expresión Padre eterno. Ya estuvimos hablando de Admirable, Consejero. El domingo, la tarde y la noche estuvo Mele hablando sobre Dios fuerte. Y el día de hoy quiero que podamos ver esta expresión, ¿no es cierto? Padre eterno. Uno mira esta expresión bíblica y puede repensar o pensar, decir, bueno, pero qué contradicción, ¿no es cierto? Estamos por ver el nacimiento en estos días, recordar el nacimiento de alguien que en cierta manera fue un niño. Sin embargo, la Biblia nos muestra, y hoy vamos a ver muchas expresiones donde muestra que es un Dios infinito y nos muestra su eternidad. Uno puede encontrar textos donde se refieren a Jesús hablando como el varón de dolores, pero por otro lado, uno puede ver el Dios sobre todas las cosas. El Dios eterno, omnipotente, omnisciente. Por otro lado, uno puede ver a una función de hijo, pero en esta expresión como Padre eterno. Y es un gran misterio y una profundidad, tal es así que el mundo quiere enfrascar a nuestro Señor Jesús. Y solamente uno puede conocer y descubrirlo aquellos que tienen una experiencia con Él. Porque solamente si tenemos una experiencia con Jesús, podés descubrir la magnificencia y la grandeza de Él. Por eso el Señor Jesús en un momento le dijo a Pedro, tan lindas palabras, le dijo: Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu. Y qué lindo que vos y yo podamos en algún momento de nuestra vida, seguramente una gran mayoría de los presentes tuvo una experiencia con el Señor Jesús, pero qué lindo que alguna vez puedas encontrarte de lleno con Él, porque tu vida nunca más va a ser igual. ¿Cuánto dicen amén? Estos días, ayer estaba recordando, ya son casi 24 años de haberme encontrado con el Señor. Lo recordaba porque justamente cuando me toca tocar esta parte, este tema de esta serie, pensar en Padre eterno. Uno de los días más esperados en mi adolescencia
era, como creo que quizás la gran mayoría, salvo a los que le tocó por ahí el 2020, este año un poquito atípico, uno espera, ¿no es cierto?, su graduación, su recepción y el fin de un ciclo como es el nivel secundario, ¿no es cierto? Y yo estudié en un colegio muy lindo, un colegio privado ahí en Corrientes, donde nos cuidaban mucho, donde teníamos un grupo humano de compañeros muy, muy lindo. Fue la verdad que mi adolescencia fue muy buena, muy sana en ese contexto. No era cristiano el colegio, pero tenía esa particularidad que tienen una gran mayoría de las instituciones privadas de verte como persona, no solamente un número, ¿no es cierto? Y recuerdo el tan esperado con mis compañeros, ¿no es cierto? Había pasado el viaje de quinto, en aquel momento íbamos a Bariloche, había pasado nuestro acto de colación, me acuerdo que compuse una canción, yo era el músico del curso, ¿no es cierto? Compuse una canción y cantamos con el coro de mis compañeros, pero llegaba el día de recepción, ¿no es cierto? Era tan esperado, tan sublime, era el momento donde yo dije, bueno, acá, con esto soy feliz, ¿no es cierto? Y me acuerdo, llegó ese día, pasábamos, bueno, todo lo que tiene que ver con una recepción, ¿no es cierto? Y recuerdo que pasó todo y llego a mi casa, no recuerdo la hora, pero ya era de día, y me acosté en mi cama y miré al techo. Y nunca voy a olvidar esta charla o esta oración que tuve con el Señor. Yo fui criado en la iglesia, pero nunca había tenido una experiencia fuerte, genuina con el Señor. Y miré al techo y ahí volví a orarle al Señor. Le dije, Dios, si esto es todo, porque como que me faltaba algo. Había disfrutado, habíamos cerrado un ciclo, habíamos bailado, todo lo que hacen en una recepción. Y miré al techo y dije, si esto es todo, no me convence. Y era un clamor adentro, en una oración privada o una charla con el Señor, me acuerdo con el techo. Y dije, Señor, si hay algo más, me gustaría descubrirlo. Y los próximos días, las próximas semanas fueron fascinantes porque me empecé a encontrar con un montón de situaciones hasta que los primeros días de enero tuve una experiencia inolvidable con el Señor, donde Él me abrazó y nunca más me soltó hasta el día de hoy. Por eso, para mí es muy particular pensar en Padre eterno, ¿no es cierto? Yo fui una persona que creció sin la figura de mi papá. Los primeros 10 años de mi vida tenían que ver con la cantidad de tiempo que él trabajaba. Mi papá hasta el día de hoy, está ahí, él me dice, a mí me van a sacar con la policía, me van a jubilar. Mi papá siempre trabajó muchísimo, yo recuerdo muy temprano, en realidad no recuerdo, me enteraba que salía muy temprano. Y venía un ratito por ahí de pasada al mediodía, un ratito a la tarde, y estudiabas por la noche en la universidad, estudiaba ingeniería. Así que los primeros 10 años de mi vida prácticamente muy poco recuerdo tengo de un papá presente. Y después de los 10 años, bueno, ayer contaba anecdóticamente, ¿no es cierto?, en la reunión, que en esa carencia, en esa falta, había un montón de cosas como papá que él no pudo brindarme, ¿no es cierto? De hecho, yo aprendí a jugar fútbol con mis primos cuando nos cambiamos de casa. Cuando tuvimos nuestra casa, yo tenía 7 años, me acuerdo que mi primo vivía a la vuelta, me vino a buscar, me dijo, vamos con los muchachos a jugar fútbol. Y bueno, pero yo no sé jugar mucho al fútbol. Y me llevaron y ahí, no sé cómo le dicen acá, pero allá le llamábamos ballenazo, que son los golpes que te dan acá. La cuestión es que organizaban jugadas ahí y el que menos goles, o no me acuerdo cómo era la consigna, ligaba a los ballenazos. Yo me acuerdo que las primeras semanas volví así hinchado el brazo hasta que tuve que aprender a la fuerza a jugar al fútbol. Usted se ríe, yo no me río. Yo me recuerdo y me duele, ¿no es cierto? Y ahí fui aprendiendo. La cuestión es que a los 10 años mis padres se separan y ahí viene la segunda etapa, donde otra vez no tengo a mi papá. Y en esa obra del Señor, cuando empezó a trabajar en mi vida, lo primero que Él tuvo que restaurar en mi vida fue la relación con mi papá. Pero en ese proceso pude aprender la grandeza y la gran promesa del Señor que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Entonces para mí es muy significativo el día de hoy hablarte de esta expresión Padre eterno. Quiero decirte, el anhelo del Señor es que conozcamos su amor y que podamos correr a sus brazos como ese Padre eterno. ¿Cuántos dicen amén? Antes de meterme en esta expresión, Padre, quiero decirte, dice Padre eterno. Número 1, decí conmigo, Jesucristo es eterno.
Hable fuerte, sí. Yo sé que tiene el barbijo ahí. Jesucristo es eterno. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa esa expresión? Que la experiencia que vos encontrás en la palabra del Señor, de Jesús caminando en la tierra, es la misma experiencia que vos y yo a través de su poder y del Espíritu Santo podemos experimentar el día de hoy. Podemos saber que las promesas, los prodigios, las señales que Él hizo son las mismas que el Señor Jesús hoy sigue haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Si vos estás esperando un milagro, si vos estás esperando algo que Dios haga en tu familia, quiero decirte, el Señor sigue siendo el mismo de ayer. Por eso esa expresión a mí me habla de entender la magnitud de quién es nuestro Dios. Jesús, cuando se reveló a Juan en Patmos, Él le dijo, el que es, el que era y el que ha de venir. Efesios 1:4, qué tremendo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, según nos escogió, decía Pablo, en Él, antes de la fundación del mundo. Hermano, vos no sos producto de la casualidad. Es tan cierto, no solamente porque la palabra lo dice, sino que cuando a la eternidad viene a tu vida, hay propósito. Quiero decirte, hermano, y tratar de mirarte a los ojos y decirte, tu vida tiene grandes propósitos. El Señor te pensó, te diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y a través de la obra de Cristo empieza a haber propósito en nuestras vidas. Quizás vos andás deambulando, quizás anduviste deambulando, pero a partir del que el Señor aparece en la escena de nuestra vida tiene sentido. No somos producto de la casualidad, por eso es tan fuerte pensar que hoy se esté trabajando arduamente para que se pueda legalizar la muerte de tantos niños que el Señor pensó desde antes de la fundación del mundo. Pensar que en su libro, dice, estaban escritas todas las cosas. Que el Señor tiene contados nuestros cabellos. Con algunos es más fácil que con otros, ¿no es cierto? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa santo y sin mancha? Para que podamos entender que somos apartados, que Dios nos llama para ser personas que puedan ser luz en medio de tanta oscuridad. Por eso tu llamado es más trascendente de lo que vos puedas mirar. Vos quizás mirás alrededor y decís, bueno, pero yo solamente hago eso. Ese solamente en las manos del Señor es grande. Lo poco en las manos del Señor es mucho. ¿Cuántos dicen amén? Decí conmigo, lo poco en las manos del Señor es mucho. Ese talento, ese lugar donde Dios te puso, es para que vos puedas llevar la gloria de Él. Por eso fuimos llamados nosotros a ser santos. Santo significa apartado, significa consagrado para una tarea y sin manchas delante de Él. Es decir, buscar agradarle al Señor. Vuelvo con la misma expresión, Jesucristo es eterno. Por eso cuando dice Padre eterno, mencionando a Jesús, habla de su eternidad. Hace unos días me hablaba un amigo mío a quien tuvo el COVID, ¿no es cierto? Hace unos días atrás, unas semanas atrás. Pero él tenía un montón no era de riesgo, era súper de riesgo. Todo lo que vos te imagines, todo tenía él. Y le agarró COVID. Me escribe una de las personas que trabajan con él y un pastor amigo. Él vive en Asunción y me dice, mirá, Enrique está grave. La verdad que no sé si va a salir. Me escribe la compañera de trabajo. Me dice, hola pastor, ¿cómo estás? Me dice, yo sé que él te tiene mucha estima. Te pido que ores, ella no es cristiana. Que puedan orar por él porque la verdad que no sabemos si va a salir. Yo sinceramente empecé a orar por él y en mi espíritu sentí, estamos complicados. Resumida historia, pasaron como 2 semanas y un día me llega el bendito WhatsApp de él y me dice, hola, ¿cómo estás? Quiero contarte que ya estoy mejor, la pasé difícil. Y bueno, me cuentan un par de cosas, intercambiamos unos textos. Pero pasan unos días y le escribo, le digo, hola Enrique, ¿cómo estás? Quería saber, y acá estoy, dice, por las noches me cuesta un poquito dormir. Me he prendido de la mano de Dios como nunca. Me dice, yo no sé si te conté, pero yo estuve en el mismo infierno, me dice. ¿Por qué? Le digo, y me empieza a contar. Y me empieza a dar un montón de detalles. Me dice, en un momento desfallecía.
yo estaba en una visión y bla, bla, me empieza a dar una cantidad de detalles. Pero me dice algo interesante, me dice, Jonathan, Dios me dio una oportunidad más, me dice. Y quiero decirte, el mundo espiritual es más real de lo que nosotros pensamos. Yo estaba metido, yo nunca te conté, me dice, pero en tantas cosas. Y Dios me dio una oportunidad. Te pido que ores porque me cuesta dormir, porque la experiencia fue tan fuerte. Lo único que yo sé es que como nunca me voy a prender de las manos del Señor. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. El Señor nos da la oportunidad de poder definir qué vamos a hacer con nuestra eternidad y a dónde vamos a ir una vez que esta experiencia terrenal termine. Por eso es importante que vos puedas entender que ese Jesús eterno vino a darnos eternidad a nosotros y que está en nuestras manos poder tomar y abrazar eso para que el Señor pueda cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice Colosenses 1:16, estoy hablando de la eternidad de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, escuchen esto, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Decí conmigo, para Él. Por eso dice la Biblia que fuimos creados para alabanza de su gloria. Tu vida es para glorificar el nombre del Señor. Y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por eso Salomón decía, he aquí que los cielos de los cielos de los cielos no los pueden contener. ¿Cuántos menos esta casa que yo he edificado? Cada vez nos cuesta más entender la eternidad. Hoy escucho esta frase, que el universo te bendiga. Que el universo. ¿Qué universo? Si todo fue creado por la palabra del Señor. Todo se sostiene por Él. Al ser humano le cuesta entender. Al hombre cada vez quiere correr a Dios de su vida. Y así nos va, ¿no es cierto? Estamos viviendo una de las peores decadencias de la historia. Estamos haciendo una cuenta allá del Imperio Romano. Tantas cosas horribles que hemos salido y hoy estamos volviendo. Porque el hombre ha corrido a Dios de su vida, de su agenda. Pero vos no lo hagas, hermano. Dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y ese Dios ha bajado a través de Cristo y el Espíritu Santo lo tenemos para con nosotros, ¿no es cierto? Número 2, te dije Jesucristo, la eternidad. Número 2, Padre. ¿Qué significa Padre? Uno puede pensar solamente como el gestor de vida, puede asociar Padre e Hijo. Pero esta expresión es un poco más profunda. Para los hebreos, ellos tenían la costumbre de llamar a un hombre Padre cuando era el que inventaba algo, cuando fundaba algo, cuando era el que le daba origen a algo. Cuando uno mira Génesis capítulo 4, interesante, dice que Jubal era el llamado padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Jabal fue el padre de los que habitaban en tiendas y criaban ganado. Fueron los inventores de las ocupaciones. Es decir que cuando uno mira la creación y el Génesis capítulo 4, puede encontrar a esta expresión diciendo que las primeras profesiones, lo primero que se originaba, lo primero que se gestaba, las primeras profesiones de aquella época, más de la creación del mundo y del relato bíblico, tenían que ver con la música, la ganadería, la agricultura. Entonces, ¿qué significa que Jesucristo como Padre eterno, fue el que trajo el comienzo de una era? Por eso Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. La cultura del reino se viene a establecer aquí en la tierra. Por eso en los próximos minutos quiero hablarte de algunas características que nos mostró Jesús desde su paternidad. Por eso en su oración Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, que conocer a Dios es conocer a través de Cristo. Todo, por eso quiero llevarte en los próximos minutos algunas características que nos mostró Jesús como Padre. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen o no? Número 1, a ver, Jesús nos mostró un Padre generoso. Y escuchen esto, está tremendo. Que bendice a los buenos y a los malos, a los justos e injustos. Bendice a todos. Y a veces nos duele un poquito, ¿no? En nuestra concepción de justicia o a veces en nuestra humanidad nos duele esta expresión, el sol sale para todos.
porque tanta gente ofende y maldice el nombre de nuestro Dios. Sin embargo, Dios en su generosidad sigue bendiciendo a todos, porque todos son su creación. Solamente es hijo aquel que conoce a Cristo, que acepta a Cristo, pero su creación son todos. Mateo 5, 44 y 45 dice: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice: orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre. Una de las cosas que nos mostró Jesús es la generosidad de Dios y el amor de Él para con todos. ¿Qué otra cosa nos mostró Jesús? Jesús nos mostró un Padre que recompensa a los que le buscan en secreto. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 6. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te repito esto: dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el versículo 6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un principio tremendo. Acá había una confrontación del Señor Jesús con lo que Él en aquella era denominó los hipócratas. Los hipócritas, venían de los hipócrates, eran aquellos que se ponían una máscara y esa máscara mostraba una cosa, pero realmente quizás en su rostro había otra. Y Él confrontaba a aquellos que solamente, como decimos nosotros en nuestra expresión argentina, aquellos que eran careta. Pero Él introduce un principio importante: el Señor mira tu vida en secreto. Lo que se ve es el reflejo de lo que no se ve. Cuando vos construís una vida espiritual, cuando vos construís una vida de oración, cuando vos dedicás a cultivar tu vida espiritual, eso va a repercutir en tus acciones y en tu vida práctica. Pero lo más lindo es que no solamente eso, sino que Dios te va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que se encarga de hacerte famoso. Dios es el que te encarga de promoverte. Tu tarea, mi tarea, y según lo que nos enseña Jesucristo como Padre eterno, es cultivar nuestra vida en secreto, nuestra vida espiritual, y fortalecernos allí. Tercero, ¿qué más nos enseñó Jesús? Nos mostró un Padre que nos enseña a perdonar. Mateo 6:14 dice, repito mucho de las expresiones de Mateo, porque Mateo 5, 6, 7, hace unos días cuando prediqué, están los principios del reino. Ahí está todo lo que el Señor quería que en esta cultura del reino nosotros podamos impartir. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Efesios 4:32, fíjense el apóstol Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cada vez me cuesta leer más la Reina Valera, estas expresiones. Pero fíjense, el ejemplo de Jesús, el ejemplo llevándonos al Padre, ¿no es cierto? Él perdonando como Él nos perdonó. Cuarto, Jesús nos mostró un Padre que nos valora y nos da buenas cosas. Mateo 6:26, fíjense lo que dice. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo más adelante, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan?
capítulo más adelante, Mateo 18, 19, fíjense lo que dice. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que estás en los cielos. El Señor quiere lo mejor para tu vida, hermano. ¿Qué dice Jeremías? Yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros. Dice, pensamientos de bienestar y no de calamidad. Dice, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor quiere lo mejor para nuestras vidas. Si Él se ocupa, ¿se acuerdan de esa canción? Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Qué lindo saber que te podemos correr los brazos de Él. Que nuestra seguridad, hermanos, queridos amigos, nuestra seguridad está en Él, nuestro Padre eterno. Sigo, creo que uno más tengo. Jesús nos mostró que el Padre quiere salvar a todos, incluso a los más pequeños. Y acá podríamos poner otra vez nuestro contexto, aún en aquellos que no tienen voz. Mateo 18, 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por eso Jesús dijo, por cuanto le hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decirles que la salvación es para todos. Jesús, nuestro Padre eterno. Te contaba al principio, conocí al Señor y una de las cosas que empecé a experimentar con el paso del tiempo fue el poder empezar a descubrir que a mí me costaba tanto poder entender un montón de cuestiones de la figura del Señor Jesús, ¿no es cierto? Y el Señor fue restaurando de a poquito hasta que finalmente pudo restaurar la figura de mi papá. Porque creo que la afirmación del Padre es tan importante. Por eso uno ve a Jesús antes de iniciar su ministerio, que fue bautizado, y dice que una gran voz escuchó, un estruendo, y decía, este es el Padre hablando, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús también necesitaba esa afirmación como hijo de su Padre. Y dice, en quien tengo complacencia. Jesús no había empezado su ministerio. Es decir, que no había empezado las obras que el Padre le había encomendado. Si bien había hecho algunas cosas, pero su ministerio en la tierra, de manera con poder y con todo, todavía no había comenzado. Sin embargo, el Señor ya estaba complacido su Padre. ¿Por qué? Porque el Señor y nuestro Padre eterno, más allá de lo que hagamos, le interesa quiénes somos. A Dios le interesa tu corazón, a Dios le interesa lo que hay adentro tuyo. Ese Padre eterno lo que quiere es abrazarte y llevarte a los propósitos eternos de Él. Y qué lindo cuando empecé a caminar en el Señor, empecé a descubrir diferentes facetas de Él, ¿no es cierto? Yo creo que cada uno de nosotros quizás en nuestros primeros días podemos decir, bueno, Dios es tal cosa. Pasan los años y uno va descubriendo al Señor en nuestra... Por eso te decía, al principio yo pude restaurar y conocer a Dios como Padre. Pasó el tiempo y en otra situación pude conocer a Dios como mi proveedor. Pasó el tiempo y en un momento fuerte de crisis pude conocerle a Dios como mi amigo. Pasó el tiempo y pude conocer a Dios como el sanador. Y pasa el tiempo y empiezo a conocer a Dios de otro lado. Por eso me gusta entender y pensar en la eternidad de Dios. A mí me gusta cuando en algunas oportunidades tuve el poder compartir con los adolescentes, ¿no es cierto? Y cuando compartía en el colegio yo siempre les decía, Dios no existe. Y claro, quedaba un silencio. ¿Cómo que Dios no existe? Hasta el ateo tiene miedo de decir, va a decir, sí. Dios no existe. Dios es. Porque la existencia es una limitación humana, del ser humano. Nosotros nacemos y morimos. Sin embargo, en Dios hay eternidad. La limitación nuestra tiene que ver con un tiempo, pero nuestro Dios es eterno. Por eso, hermano, amigo, si no tuviste una experiencia con Jesús, por eso en un momento dije,
lo más importante no es saber que somos seres eternos viviendo una experiencia terrenal, sino qué va a pasar con nuestra eternidad cuando terminemos esta experiencia. La mejor decisión que vos podés tomar en tu vida es conocer a Jesús y aceptarlo y hacerlo que sea parte de tu vida. La Biblia dice, no hay el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Y Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Entonces eso es lo más importante y la mejor decisión que vos y yo podemos tomar. Nuestro Padre eterno. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana. Si Jesús ya es tu Padre eterno, yo te invito a que hoy puedas cerrar tus ojos y puedas agradecerle y decirle, Señor, gracias. Gracias porque te he conocido. Gracias porque hoy vives en mí. Gracias porque no es solamente un texto, no es solamente un momento, no es solamente una fecha significativa lo que viene en los próximos días, sino es una realidad en mi vida. Si conociste al Señor Jesús y tenés una relación con Él, yo te invito a que le digas, Señor, el día de hoy, Padre eterno, no sueltes tu mano de mi vida. Señor, gracias por tu bondad, por tu amor. Pero si nunca tomaste la decisión de seguir a Cristo, si nunca hiciste una oración, yo te invito en estos minutos que puedas ir conmigo, Señor Jesús, el día de hoy, te invito a que entres en mi corazón. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y anhelo pasar una eternidad contigo. Señor, yo quiero experimentarte. Jesús, quiero que vengas y habites en mí y poder vivir esa vida abundante que Jesús prometió. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Yo te invito a que levantes tu mano y que le digas, Señor, gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque podemos conocerte. Gracias porque nos regalaste el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias porque habitas en medio nuestro. Gracias, Señor, porque sabemos que contamos con vos. Hermano, quizás vos tenés tu papá o quizás no lo tenés, pero hay una promesa que Él dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por este tiempo, gracias porque podemos recordar tu palabra, gracias porque tu palabra está llena de promesas que son realidad para nuestra vida, para aquellos que confían y aquellos que depositan, Señor, su fe en ti. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.